A continuación vamos a presentar una entrevista de un licenciado en fisioterapia y una señorita en la cual tiene diferentes tipos de dudas abarcando la sexualidad en discapacitados. Como objetivo general tenemos concientizar a la población con discapacidad sobre su vida sexual y dos objetivos específicos. El primero va a ser desmentir los mitos sobre la sexualidad en discapacitados y el segundo promover la importancia de la fisioterapia en pacientes con discapacidad. Buenas tardes, hoy estamos en una entrevista en la cual vamos a tratar diferentes temas sobre la sexualidad en discapacitados. Hoy tenemos a dos personas aquí presentes en las cuales nos encontramos con una señorita en la que tiene dudas sobre la sexualidad en discapacitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y de este lado tenemos a un licenciado en fisioterapia especializado en la sexualidad, principalmente en discapacitados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estas preguntas van a responderse debido a la experiencia que ha tenido aquí el licenciado en fisioterapia. Y comenzamos con usted, señorita. Sí, bueno, nuestra primera pregunta es que si es verdad que las mujeres pueden embarazarse en su primera relación sexual. Ok, si nos guiamos un poco desde la anatomía, dependiendo la edad en la que la mujer tenga la relación sexual, recordemos que no siempre es obligatorio que en una relación sexual por primera vez la mujer quede embarazada. Tienen que ver múltiples factores como son el ciclo de ovulación de la mujer, la calidad del esperma del hombre, así como otras cosas como lo son el pH de la mujer. O sea, son múltiples factores. No quiere decir que en la primera relación sexual siempre una mujer quede embarazada. También si esto se realiza con algún preservativo o no. Ok, en esta pregunta me entra mucho la curiosidad porque hay mitos que dicen que si en el sexo anal llegara a haber algún embarazo. No sé si eso implique también en esta pregunta o algo así. Ok, no. El aparato reproductor femenino, no tiene nada que ver con el ano. Recordemos que no son estructuras anatómicas que se vean interconectadas. Entonces no puede ser posible que una mujer quede embarazada por realizar sexo anal. Pasamos a la siguiente pregunta. Ok, ¿las personas con discapacidad, como los que están en silla de ruedas, pueden tener relaciones sexuales? Claro que sí. Y una persona que tiene una afección en sus miembros inferiores no quiere decir que no pueda tener actividad sexual. Muchas de las personas o de la cultura latinoamericana ve como las personas con algún tipo de discapacidad como seres asexuales. Y esto es totalmente mentira, debido a que, claro, dependiendo del nivel de lesión, entonces ellos pueden desempeñarse sexualmente de una u otra forma. Claro, no lo van a hacer de la misma manera en la que lo hacen las personas, pues, entre comillas, normales. Se pueden cambiar las posiciones, se puede jugar un poco con la posición ya sea de la pareja o de la persona con algún tipo de discapacidad, pero tienen toda la capacidad ellos de tener relaciones sexuales. Bueno, la siguiente pregunta está un poco relacionada a la anterior y dice, ¿las personas con discapacidad en miembro inferior pueden afectar la erección de esta persona? Ok, si hablamos un poco de anatomía y me estás preguntando sobre el caso de los hombres, ¿no? Sí. Ok, recordemos que la anatomía del pene tiene cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. También tiene los músculos que son los músculos del pene, entonces, y también está inervado por una terminal nerviosa. En el caso de que esta se vea dañada, pues entonces la erección no va a ser de una calidad normal. En caso de que no se vea lesionado, no va a tener ningún problema con tener alguna erección. Ok, y en esta pregunta, ¿existirían algún tipo de pastillas mágicas para los hombres que pudieran ayudar a tener este tipo de erecciones? De la parte de la farmacología, sí hay algún tipo de pastillas que lo que hacen es mantener o aumentar la duración de la erección.
En el caso de que la persona tenga alguna afección y solo se vea disminuida la capacidad de erección o el tiempo de esta, pueden ayudar, y eso ya lo tendría que revisar algún médico, ya hablando sobre dosificación y efectos tras la toma de la pastilla. Ok, gracias. ¿Cómo la fisioterapia puede ayudar a un paciente con discapacidad en el ámbito sexual? Claro, dentro de nuestro trabajo como fisioterapeutas, lo que podemos realizar con diversos pacientes con discapacidad, claro, en el ámbito sexual, es los cambios de posiciones. Podemos ayudar sobre la estimulación de algunos músculos de la zona del core. Esto es la zona central del cuerpo. La función de estos es fuerza y también darle estabilidad al cuerpo. Podemos ayudarlos también con la parte de electroterapia. La electroterapia es la estimulación en base a corriente eléctrica. Bueno, esto sería nuestra primera parte. A continuación vamos a seguir con un poco de música y uno que otro comentario de persona que nos está escuchando. Que tengan muy buena tarde y regresamos. Continuamos con esta entrevista con nuestros dos invitados especiales. En el capítulo pasado hablamos un poco sobre la sexualidad en discapacitados, en las cuales la fisioterapia puede ayudar en tener relaciones sexuales a diferentes tipos de personas. En este siguiente capítulo vamos a seguir hablando sobre el mismo tema. Bueno, tenemos otra pregunta y esta dice: ¿cómo influye la depresión de una persona después de tener un accidente al tener relaciones sexuales y cómo podemos ayudar? Ok, dentro de esta parte posterior a algún tipo de accidente o algún tipo de lesión en los pacientes, recordemos que no solo se afecta la parte física, sino la parte psicológica. Entonces, claro que la fisioterapia puede ayudar, y dentro de los pacientes que nosotros hemos tenido, hemos visto cómo se sienten mal o entran en depresión debido a que se afecta la visión que ellos tienen sobre su cuerpo. Entonces nosotros nos ayudamos de lo que son otros profesionales del área de la salud, como lo son los psicólogos, en casos de que el paciente entre en una depresión muy grande. Porque imagínense que de un día a otro pasas de estar, no sé, caminando y normal a estar en una silla de ruedas. Entonces los pacientes se deprimen muchísimo. Y posterior a esto, pues las actividades que nosotros consideramos normales se vuelven para ellos difíciles. Entonces, por lo mismo, la sexualidad se ve afectada. Bueno, la siguiente es: ¿qué tanto riesgo puede tener una mujer con alguna discapacidad para embarazarse? Ok, esa pregunta es como muy general, pero dependiendo del tipo de discapacidad que ésta tenga. No sé, puedo mencionar algunas que son como enanismo, puede ser hemiplegia, puede ser algún trastorno cognitivo, podría ser psicomotor. Entonces, dependiendo, en el caso de que afecte la estructura anatómica de la mujer, así como el aparato reproductor, entonces sí habría alguna dificultad. Igual tiene que ser consultado con el médico para que se lleve así un seguimiento correcto sobre cómo esa persona puede tener a un hijo, un bebé. Bueno, las personas con alguna discapacidad tienen problemas para coquetear con alguien más. Ok, eso depende mucho de qué persona sea. O sea, no sé, lo que influye muchísimo es la personalidad de cada quien. Y claro que se ve afectado debido a que la apariencia no es la misma, o ellos no se sienten seguros de sí mismos, pero depende mucho de eso, de cómo se desenvuelvan, lo interesante que sean. Entonces es más como de personalidad. Claro que se le puede dar una ayuda en cuanto a su propia percepción de sí mismo. Ok. ¿Un hombre con alguna lesión medular puede tener erecciones normales y masturbarse? Ok, recordemos, y esto se responde un poco con la pregunta o la respuesta anterior, que es que si la estructura anatómica, o ya sea la irrigación, la inervación o alguno de los músculos del pene se ve afectado, entonces no va a ser la misma. Pero claro, si no tiene afección en lo que son los miembros superiores, que son brazos y manos, entonces no tendría ningún problema de llevar a cabo una masturbación o una erección en caso de que
las estructuras anatómicas no se vean afectadas. Por último, nuestra última pregunta es, tú como experto en el ámbito de la fisioterapia, ¿qué le puedes aportar en relación a la sexualidad a las personas con discapacidad que nos están escuchando? El consejo para todos, y no solo con las personas con discapacidad que nos están escuchando, sino a sus familiares, que no se vean o no vean a las personas con discapacidad como seres asexuales. Recordemos que somos entes biopsicosociales, que tenemos necesidades, y una de ellas es la interacción sexual. Y una discapacidad no te limita a tener algún tipo de interacción sexual con tu pareja o con cualquier otra persona. La ayuda tanto de profesionales de la salud, en este caso nosotros los fisioterapeutas, es demasiado importante, ya que les podemos dar un seguimiento a sus afecciones, ya sean motoras, de funcionalidad o de movimiento. Entonces les recomendaría muchísimo que tengan ya sea valoraciones médicas y después de ello se acerquen a algún fisioterapeuta. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias a los dos por estar en esta entrevista y gracias a usted, licenciado, por haber respondido estas preguntas, las cuales siento que para personas que nos están escuchando les llama mucho la atención por si llegan a tener familiares o personas muy cercanas en las cuales tengan una discapacidad. Esto les puede ayudar de algo para saber que no es malo tener relaciones sexuales y que no lo vean a diferente manera. Gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.